Pagó muy rápidamente. En México, al contrario, la presidenta Sheinbaum convocó a congresistas de todos los partidos políticos, a gobernadores y empresarios a cerrar un acuerdo alrededor de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Una reunión que se celebró este fin de semana. Están reaccionando esta mañana en México ante lo que podría ser la más grave crisis, la guerra comercial desatada desde los aranceles del presidente Donald Trump. Desde México a esta hora, Jesús Franco. Hola Néstor, buenos días. Pues un domingo bastante movido en México. La política económica y la relación bilateral entre México y Estados Unidos podríamos decir que se encuentra en uno de sus puntos más álgidos desde hace al menos una década. Luego del anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de que a partir del 4 de febrero pondrían un arancel a los productos mexicanos que se consuman en Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de sus redes sociales, publicó un video en respuesta a estos aranceles. Soltó una especie de propuesta, la cual consiste en una mesa de trabajo a nivel de seguridad y de salud para atacar estos dos problemas que ocasionaron que Donald Trump impusiera aranceles a México, y se trata específicamente del tráfico de fentanilo, así como del flujo de inmigrantes ilegales a través de la frontera sur de la Unión Americana. Cuando negociamos con otras naciones, cuando platicamos con otras naciones, siempre con la frente en alto, nunca agachando la cabeza. Somos iguales con todas las naciones del mundo. También el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, dio a conocer cifras interesantes sobre cómo afectará a la economía bilateral, pero enfocándose un poco más en Estados Unidos, esta decisión. Tan solo por mencionar algunos, Néstor, las autopartes afectarían a cerca de 12 millones de familias porque los precios aumentarían por un orden de $10 millones. También México es el segundo exportador de computadoras a Estados Unidos. También pantallas de televisión, 32 millones de familias afectadas, y dio a conocer que 1 de cada 3 refrigeradores que se consumen o que se compran en Estados Unidos provienen de México. El sector empresarial ha mostrado un espaldarazo total a la presidenta Claudia Sheinbaum. Incluso Francisco Cervantes, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, que es la cámara que aglutina a las grandes empresas y empresarios más grandes del país, dijo que estas medidas afectan las cadenas de suministro que se han construido durante los últimos 30 años, las cuales han sido clave para la competitividad de América del Norte. Se espera que este lunes por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum dé a conocer el plan B, es decir, cómo México enfrentará estos aranceles. Se espera que no anuncie la imposición de aranceles, sino algunas medidas, a decir de especialistas, de cómo fortalecer la economía nacional, así como el consumo mexicano. Este es un informe desde Ciudad de México para Blue Radio. Jesús Franco. Jesús, gracias. Me da la impresión de que la presidenta mexicana está buscando claramente una alianza con Canadá, ambos países sancionados por el tema de los aranceles, para compensar con Canadá o para compensar con el otro lo que les está quitando Trump. Juan José Sierra es el presidente de Coparmex, que es la patronal, el sindicato de empresarios en México, tal vez el equivalente de la ANDI en Colombia. Señor Sierra, buenos días. Muy buen día, Néstor. Gracias por la oportunidad y buen día a todo tu auditorio. Gracias. Señor Sierra, ustedes los mexicanos, me imagino, están con los pelos parados esta mañana alrededor de los aranceles que entrarían en vigencia mañana. ¿Cómo los va a tocar a la economía mexicana el tema o la retaliación del señor Trump? Por supuesto, Néstor, que desde Coparmex, que bien lo dijiste, es el sindicato patronal de México, rechazamos estas decisiones unilaterales que vienen del gobierno de Estados Unidos. Esto es una realidad. La imposición del 25% en aranceles amenaza la competitividad de Norteamérica, afecta gravemente la economía de México y genera esta incertidumbre en el comercio regional y compromete toda esta integración productiva que ha permitido el crecimiento compartido, es decir, un tratado de libre comercio con reglas claras, con paneles de controversia que tendremos que activar a partir de estas decisiones unilaterales, con beneficios para los 3 países, y pensamos que el comercio no es el problema, Néstor, es parte de la solución, y creo que apostar así a las barreras arancelarias pues es un retroceso,
que socava la confianza, Néstor. Y en este momento nuestro país, que venimos de un decrecimiento económico, una pérdida de empleo, podríamos estar a las puertas de una recesión, ¿no? Sí. Señor Sierra. Sí. Decía la presidenta Sheinbaum, los ha convocado a ustedes, a los empresarios, a los gobernadores, a todos los partidos políticos. ¿Usted cree que México va a producir hoy, lunes, retaliaciones? ¿También va a ponerle arancel a productos norteamericanos? Mira, yo creo que hay que analizar por el tamaño de la economía que tiene México y el tamaño de la economía que tiene Estados Unidos. Creo que hay que ser muy estratégicos. Si debemos entrar o no y en qué sectores el tema de la guerra arancelaria que le perjudica más a México, por supuesto, insisto, por el tamaño de la economía. Yo sí creo, Néstor, que tenemos que generar una mesa de diálogo, de trabajo, pero que el gobierno de México tiene que hacer un esfuerzo diplomático, de una estrategia de cooperación, de colaboración con el gobierno de Estados Unidos, porque ya sabemos qué es lo que le preocupa al gobierno de Estados Unidos. Y si ya sabemos qué es lo que le preocupa, el tema de la droga, del fentanilo, el tema de migración y el tema de la relación comercial con China, trabajemos con el gobierno de Estados Unidos en función de esos temas que les preocupa. Creo que es también un paso muy importante el que se tiene que dar para trabajar en esos temas. Y por otro lado, Néstor, yo te diría, México tiene que hacer lo suyo. Si queremos ser atractivos a la inversión, en México tenemos que dar certidumbre jurídica, que es el tema de la confianza a la inversión. El tema de resolver, no se va a resolver de la noche a la mañana, pero hacer un gran esfuerzo en los temas de seguridad y por supuesto que también en el tema de energía, que es un tema fundamental para la inversión. México, insistimos, tiene que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Y creo que donde tenemos que trabajar para ser atractivos es en la seguridad, la certeza jurídica y la energía, Néstor. Señor Sierra, anoche decía el presidente Donald Trump que esperaba hoy en la mañana sostener un diálogo, llamadas directamente con los presidentes tanto de Canadá como de México. En el caso de México, ¿usted sabe, le han comentado si esa llamada ya se produjo con la presidenta de su país, si hay algún resultado, si hay algún avance? Hasta ahora no, Néstor, no tenemos información, pero se abre una ventana de oportunidad para negociar, para fortalecer esta parte de la diplomacia que llamamos nosotros y que creo que será fundamental para el país por las consecuencias de la imposición de los aranceles. Insisto, a partir de que ya sabemos qué es lo que le preocupa al gobierno de Estados Unidos. Don Juan José, ¿es una alternativa viable reemplazar en el corto plazo el mercado estadounidense por el mercado canadiense en caso de que queden en firme los aranceles del 25% anunciados por el presidente Trump? Llevaría tiempo, pero es una posibilidad, ¿no? Y también creo que México tiene que voltear a ver a otros mercados, por supuesto. Yo creo que aquí es fundamental para nuestro país empezar a ver desde ahora estratégicamente, voltear a ver a otros mercados. Insisto, también teníamos, Néstor, no sé si sepas, tenemos la revisión del Tratado de Libre Comercio en en 2026, con la intencionalidad del gobierno de Estados Unidos de adelantar estas negociaciones. Pero pues esta imposición de aranceles también trunca esta revisión que íbamos a tener en el 2026 y se complica, ¿no? Por lo que significa una de las regiones de mercado más grandes del mundo, Estados Unidos, México y Canadá. Claro, es que no solamente la revisión se complica, sino que hoy en la práctica se vuelve pedazos ese NAFTA. Pero quiero seguirle por la pregunta de Ricardo. Como dicen que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿es factible que se pongan ustedes de acuerdo con Canadá, que hagan una llave entre México y Canadá para contrarrestar juntos toda esta arremetida comercial del presidente Donald Trump? Yo creo que sí es posible, pero lo que vemos desde México es que, pues, si de darse estos, como ya está anunciado, esta imposición de aranceles, lo que esperamos es que sea en el menor
tiempo posible para nuestro país, atendiendo los temas, insisto, que le preocupan o que le interesan al gobierno de Estados Unidos por parte de México. Creo que la solución y la apuesta de largo plazo es Canadá, pero en el corto plazo es restablecer esta relación y esta imposición de aranceles en el menor tiempo posible, y de darse esta llamada hoy y de darse un buen acuerdo y una buena negociación. Esperemos que pues estos aranceles no se apliquen, ¿no? Claro, señor Sierra, ¿cuáles serían los productos, cuáles serían las industrias más afectadas si se llegara a dejar en firme ese arancel del 25% en Estados Unidos? La imposición de aranceles pegaría más en el tema de exportación de automóviles, el tema de autopartes, las computadoras, electrodomésticos y sobre todo también productos agrícolas sufrirían serias afectaciones para nuestro país, golpeando a estos sectores que son claves para la economía. De la industria de vehículos en México se fabrican ¿qué marcas, señor Sierra? Ford, creo, ¿no? Ford, Mazda. Es correcto. Chevrolet también. Sí. Y bueno, las exportaciones de México hacia Estados Unidos son el 80%, Néstor, de las exportaciones de nuestro país hacia Estados Unidos. Significa el 80% de las exportaciones de productos mexicanos al mercado americano. De ese tamaño es rebasando ya a China como primer socio comercial. Entonces estamos hablando de serias afectaciones para nuestra economía y que podríamos hablar de que estaríamos a las puertas de una recesión, Néstor. Sí, lo he oído a usted repetir varias veces. ¿De ese tamaño es la crisis que ustedes ven en el horizonte de recesión económica para México o para México y Estados Unidos? De ese tamaño es para México, por supuesto, por el tamaño de nuestra economía y lo que significa y lo que ha significado el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, México y Canadá para nuestro país. Cuando vemos, Néstor, que venimos de una desaceleración económica con un pronóstico de crecimiento de 1% para este 2025, de solo 1%, y hay algunos que dicen que estaríamos por debajo del 1%. Y si vemos la generación del empleo formal del año pasado de nuestro país, 214,000 empleos solamente generamos el año pasado el 18% del empleo formal que requiere nuestro país, que es 1.2 millones de jóvenes que ingresan al mercado laboral cada año. Entonces, si vemos el dato del empleo con el crecimiento económico que ha venido desacelerando este crecimiento económico, pues el impacto de estos aranceles para la economía del país, pues sí tendría un efecto de una mayor desaceleración, y por eso me atrevería a decir que podríamos estar a las puertas de una recesión. Las cifras son terribles. Señor Sierra, le agradezco estos minutos para los oyentes en Colombia. Muy amable.